Salúdelo, abrácelo, dígale bienvenido. Amén. Qué bueno. Vamos a continuar. Hoy día seguimos en la serie de enseñanzas llamadas Tiempo de Cambiar, ¿verdad? Y estamos ya en esta viene a ser la tercera parte de Tiempo de Cambiar. Y hablamos pueden tomar sus lugares, por favor, disculpen. Tomen asiento. A ver si alguien prende aquí los ventiladores, por favor. Estamos entrando en el mes más caliente aquí en Sullana, en todo Piura. Excelente. Vimos la primera semana de Tiempo de Cambiar, vimos siempre repasando lo que Dios nos está enseñando. Primera semana vimos que es imposible cambiar en nuestras fuerzas, porque el cambio realmente se produce cuando dejamos que la fuerza de la gracia de Dios venga en nosotros. Cuando nosotros aceptamos su gracia, cuando nacemos de nuevo, cuando usted y yo hemos nacido de nuevo, entonces la gracia de Dios se ha depositado sobre nosotros. Y eso es lo que verdaderamente produce un cambio en nuestra vida. En nuestras fuerzas es muy limitado. Tienes muy pocos resultados. Por lo tanto, dijimos que la gracia de Dios nos cambia de dentro o de adentro hacia afuera. Amén. Pero la semana pasada dijimos también que los cambios o el cambio empieza en nuestra mente. Fundamental. No puedo cambiar mi manera de vivir, mi estilo de vivir no lo puedo cambiar si primero no cambio mi mente. Eso es una verdad poderosa. Todo cambio externo empieza con un cambio interno y también con una forma de cambiar diferente. Yo cambio mi manera de pensar reemplazando las mentiras que el diablo pone, las reemplazo por la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El diablo te dice muchas cosas, pero tú no eres lo que el diablo te dice. Hay mucha gente que dice, no sé si le ha pasado a usted que escucha, no, pero que yo en mi mente sentía una voz que me decía esto y en mi mente por aquí. Bueno, es el diablo que muchas veces te habla en tu mente y tú le crees. Pero es que no sé si es la voz de Dios o si es la voz del diablo. Bueno, el Dios jamás te va a decir cosas negativas. Dios siempre te va a dar de hablar cosas para bien, no para mal. Por lo tanto, tú no eres lo que el diablo dice de ti. Tú no eres tampoco lo que tu pasado dice de ti. Ese es otro problema. Mucha gente no cambia porque sigue atada al pasado. Tampoco eres lo que opinan otros de ti. Tú no eres lo que dicen tus padres de ti. Tú no eres lo que dice tu esposo de ti. Tú no eres lo que dicen tus hijos de ti. Y eres lo que dice tu profesor, tu jefe. Tú eres lo que la palabra de Dios dice de ti. ¿Cuántos dicen amén? Es más, tú ni eres lo que tú mismo opinas de ti. Porque, ¿qué opinión tienes de ti mismo? Y ahí podríamos entrar a otro tema que no es el de hoy, ¿no? Muchas veces tenemos una autoestima muy dañada porque tenemos una opinión propia negativa. Te ves al espejo y te ves destrozado, un fracaso. Por lo tanto, todas esas cosas, tenemos que desechar todas esas cosas y realmente pensar de nosotros tal como Dios dice de nosotros. El enemigo te puede decir, oye, tú eres culpable, pero el Señor te dice, tú eres inocente, tú estás justificado, yo te justifiqué en la cruz del Calvario. El enemigo te puede decir, oye, ¿sabes qué? Tú eres un huérfano, tú no eres ningún huérfano, tú eres un heredero de Dios. ¿Cuántos creen esa palabra? No solamente somos hijos, ¿ah? Soy un hijo de Dios, sí, pero no solamente eres hijo de Dios, eres heredero de Dios. Por lo tanto, el enemigo siempre va a trabajar en la mente diciéndonos que no somos valiosos. Pero muchas veces lo hemos dicho, pero el tema está que muy pocas personas hasta el día de hoy no lo aceptan. Y tenemos que entender que tú y yo somos la obra maestra de Dios. Dios creó el cielo,
Dios creó la tierra, los animales, las estrellas, el mar, lo que tú quieras, maravilloso, pero su obra maestra fuimos tú y yo. ¿Cuántos creen eso? Tú y yo somos producto de la obra maestra de Dios. Por eso que el enemigo siempre ha trabajado queriéndonos engañar, mintiéndonos. Por eso que le mintió a Eva, porque sabía el valor que tenían Adán y Eva. Pero Satanás siempre va a trabajar con las mentiras, porque dijimos que Satanás es padre de toda mentira. Padre de toda mentira. Por lo tanto, él quiere pensar que él quiere que tú pienses que eres un perdedor. Él quiere que tú pienses que eres un fracasado. Él quiere que tú pienses que nunca vas a cambiar. Pero Dios te dice, con Cristo todo es posible. Es más, dice la palabra que con Cristo somos más que vencedores. ¿Cuánto creen esa palabra? Mira, qué interesante. La Biblia no pone las cosas por ponerlas, ¿no? Porque es muy fácil decir yo soy un vencedor. Y la Biblia se pudo haber escrito y decirte, sabes que tú eres un vencedor. Y quizás estaríamos contentos con eso, porque nos lo está diciendo el Señor. Pero el Señor no nos dice eso. Te dice, ¿sabes qué? Tú eres más que vencedor. O sea, del nivel de vencedor, el Señor a ti y a mí nos pone un nivel mayor. ¡Wow! Ahora, el Señor no te lo pone por decírtelo. ¿Sabe por qué Dios pone eso? Porque así nos ve Dios a nosotros. El tema es que falta que tú y yo nos veamos de la misma manera que Dios nos ve. Por eso que el enemigo muchas veces pone una ceguera espiritual en nuestra vida, porque no quiere que te veas como Dios te ve. Y Dios te ve así porque Él te formó, Él te creó. O sea, ¿quién tiene más autoridad de verte así como tú eres más autoridad que Dios? Nadie. O sea, Dios realmente te conoce, me conoce. Y Él te dice, para mí, tú eres más que vencedor. Y Satanás le gusta trabajar en lo contrario. Vamos a ir ahora entonces a la palabra. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 21 y 22. Estamos en la tercera parte de tiempo de cambiar. Dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. El Señor claramente nos está diciendo acá, claramente, ¿has conocido la verdad? ¿Sabes que la verdad procede de Jesús? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacernos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Todos hemos nacido en esa vieja naturaleza pecaminosa, todos, sin excepción. Pero no solamente nos está diciendo la palabra que nos deshagamos de esa vieja naturaleza pecaminosa, sino que también nos deshagamos de la antigua manera de vivir. Si tú estás en Cristo, tu manera de vivir no puede ser la misma que antes de Cristo. Tú no puedes decir, yo he recibido a Jesús en mi corazón en el año 2014, el día 21, domingo 25 de julio de 2014 a las 9 de la mañana, pero tu vida sigue siendo idéntica de antes de esa fecha y ahora. No debe ser así, no podría ser así, porque entonces, ¿de qué estamos hablando? De un cambio. Por eso dice, desháganse de su antigua manera de vivir. Tu manera de vivir no puede ser la misma, la de antes, que la de ahora. Porque esa manera de vivir nos está diciendo que estaba corrompida, primeramente por la sensualidad y el engaño. Y yo creo que basta con salir a la calle o basta con prender algunos programas de televisión o el internet para darse cuenta que esa vida de sensualidad y engaño está plagada, ¿verdad que sí? Ahora, Pablo lo dice de esta manera, acepta la verdad de Jesús y deshazte de la vieja naturaleza.
Ahora miren lo maravilloso y hasta poderoso que es esto, ¿no? Una mentira que aceptamos aquí en nuestra mente, una mentira se va a convertir en un pensamiento negativo. Pero ese pensamiento negativo no se va a quedar ahí como, tengo un pensamiento negativo. No, ese pensamiento negativo constantemente va a producir algo en tu vida también. Si ese pensamiento negativo no lo desarraigas, entonces ese pensamiento negativo va a producir un mal hábito. Un mal hábito. Y los malos hábitos son los que producen comportamientos destructivos. Entonces, ¿cómo empieza el diablo? Una mentira, un pensamiento negativo, un mal hábito, un comportamiento destructivo. Entonces, si tú te das cuenta, si tú eres sincero en ti mismo, dices, ¿qué comportamientos destructivos estoy teniendo actualmente? ¿Qué actitudes, qué reacciones que son comportamientos destructivos? ¿Por qué comportamientos destructivos? Porque están afectando la relación con las personas con que vives. Un comportamiento es destructivo porque está destruyendo la relación entre tú y tu esposa. Está destruyendo la relación entre tú y tus hijos. Está destruyendo la relación entre tú y tu jefe. Está destruyendo la relación con tu prójimo. Esa es la consecuencia. Un comportamiento destructivo. Pero tenemos que ir a la causa. Más antes de eso, hay un mal hábito. Hay un mal hábito que estoy constantemente haciendo que me está llevando a esa actitud o a ese comportamiento destructivo. Y ese mal hábito está provocado por un pensamiento negativo. Y ese pensamiento negativo está provocado por una mentira que te ha puesto el diablo. Entonces, si queremos cambiar nuestra manera de vivir, tenemos que identificar las mentiras que Satanás ha puesto arraigadas aquí. Ahora, lo contrario también sucede. Cuando una verdad está en tu mente, entonces va a suceder lo contrario, que esa verdad se va a convertir en un pensamiento positivo y ese pensamiento positivo se va a convertir en un buen hábito y un buen hábito va a traer como consecuencia un comportamiento constructivo. ¿Cuántos quieren tener un comportamiento constructivo? No algo destructivo. Muchas veces, amados hermanos, en nuestras relaciones destruimos a las personas. Acciones, reacciones. Entonces, cuando tú ves una persona que tiene una reacción negativa, el problema está en las mentiras que el diablo le pone. Está ahí. Si queremos lograr verdaderos cambios, ahora no solamente es que tenemos que cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos, tenemos que cambiar nuestros malos hábitos. ¿Cuántos dicen amén? Los malos hábitos son terribles. Muchas cosas de las que hacemos y vivimos son el resultado de nuestros hábitos. Tu vida diaria, mi vida diaria es el resultado de los hábitos. Y tenemos que aprender a identificar los malos hábitos. Y es que dice un estudio que el 40% de nuestras acciones, dice que no son el resultado de nuestras malas decisiones. No. El 40% de nuestras acciones son el resultado de nuestros malos hábitos. Y es que eso es algo que, amados hermanos, tenemos que tener claro, porque seguir a Cristo, ser cristiano, es cambiar los malos hábitos por buenos hábitos. Un creyente, lo primero que tiene que buscar es no solamente cambiar su manera de pensar, sino cambiar los hábitos. Yo no sé si alguna vez has leído algún libro de John Maxwell. John Maxwell es un excelente, es un coach
pero es pastor, tiene grandes libros, y uno de sus libros dice él: tú nunca vas a lograr cambiar tu vida hasta que cambies algo que haces a diario. Te lo voy a repetir. Tú nunca vas a lograr cambiar tu vida hasta que cambies algo que haces a diario. Porque él está diciendo que el secreto del cambio está en los hábitos que tenemos diariamente. Ahora, yo creo que tenemos que examinar entonces desde que te levantas. No sé, que te levantas 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, no sé. Pero desde que te levantas, ¿qué hábitos tienes? ¿Qué es lo primero que haces? Hay algunas personas que ni bien se levantan y empiezan a discutir. Entonces imagínate. ¿Verdad? El celular. De frente. ¿Cuántos hábitos que pueden ser malos o buenos, pero que están trayendo consecuencias en tu vida? O quizás te está robándote ese tiempo de orar en las mañanas. ¿Qué hábito? Porque tenemos que ir a la raíz. ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿No será porque hay un hábito que lo sigues practicando? Es importante, amados hermanos, desarrollar buenos hábitos. ¿Cómo podemos hacer eso? Yo creo que esto es importantísimo. Número 1, ¿cuántos quieren tener buenos hábitos? Amén. Empecemos por algo. Número 1, identifica. Mira que está a tu costado, míralo. Identifica, dile. Identifica. Porque si no identificamos cuál es el problema, ¿cómo vamos a la solución? Identifica. Proverbios 14:15. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Entonces, el primer paso es identificar qué es lo que me está produciendo este mal comportamiento. ¿Qué es? Entonces, examina tus pasos desde la mañana hasta la hora de acostarte. Examina todo. Porque ahí vas a identificar que hay un viejo hábito que necesitas cambiar o que hay un nuevo hábito que necesitamos desarrollar. Muchas veces, amados hermanos, le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias. Cambia esto. A todo le pedimos a Dios que cambie que cambie esto, cambia mi economía, cambia mis finanzas, cambia mi esposo, cambia mis hijos. Pedimos cambio para todo, pero seguimos practicando los mismos malos hábitos. Si nosotros no cambiamos nuestros hábitos, va a ser muy complicado. Primeramente, que tú nos vas a cambiar, mucho menos la otra persona, ¿no? Y qué fácil es pedir que cambie la otra persona. Qué fácil es aconsejar, cambia tus hábitos. Empecemos por cambiar los nuestros. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, puede parecer fácil, pero la verdad es que identificar implica ser muy sincero, muy honesto. Examinar nuestro corazón. Eso es lo que muchos no queremos hacer. ¿Sabes por qué? Por orgullo. Si queremos cambiar un hábito, sé sincero e identifica, bueno, es verdad. Pero si no partimos por identificar, que significa examinar nuestro corazón delante de Dios, entonces, ¿cómo podemos pedir un cambio? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar, admitir que tenemos un mal hábito. Algo durante el día. Algo que estás acostumbrado en tu forma de hacer las cosas. Porque muchas veces los problemas que se dan, por poner un ejemplo en casa, a veces son por malos hábitos de uno de los que viven en casa. Y muchos de esos problemas se podrían solucionar si algunos cambiamos ciertos hábitos que molestan a la otra persona. ¿Les ha pasado eso? ¿O a mí nomás? Acá a nadie le pasa eso, lo felicito. ¿Por qué? Porque es verdad.
Hay hábitos que están afectando a la otra persona con que vives. Por eso que para poder identificar esos malos hábitos necesitas algo muy importante. Voltea que está a tu costado y míralo. Míralo, no dejes de mirarlo. Ahora dile, necesitamos humildad. Para poder identificar un mal hábito, necesitamos humildad, porque si nos vamos a excusar, no, es que lo que pasa, que yo, ya olvídate, no empezamos bien. Para identificar un hábito, dice, es verdad, es que tú siempre haces esto. No, pero es que, y te excusas y te defiendes. No, lo que pasa es que sí, necesitamos ser humildes y reconocer y ser honestos que hay hábitos que tenemos que cambiar en nuestra vida. Nos es difícil admitir muchas cosas. Nos es difícil admitir que no sé, que tengo un problema. Me es difícil admitir que tengo mal genio. Me es difícil admitir que tengo sobrepeso. Me es difícil admitir que me molesto por cualquier cosa. Qué difícil, ¿no? Te lo dicen. No, pero es que, ¿por qué no admitimos? Ya me es difícil admitir que tienes resentimiento en el corazón. Me es difícil admitir que hay amargura en tu corazón. Me es difícil admitir que hay orgullo. Si no admitimos, de nada va a servir. Y creo que el arrepentimiento, cuando hablamos del arrepentimiento y del nuevo nacimiento, ¿qué significa? Admitir que estamos mal. Admitir que estamos en pecado. Ese es el paso para el nuevo nacimiento. ¿Cómo puede haber arrepentimiento en mi vida si no admito, si no reconozco? Nunca va a haber un nuevo nacimiento. Nunca va a haber un arrepentimiento en nuestra vida. Nunca va a haber un cambio de vida. Porque nunca admitimos, nunca reconocemos, siempre ponemos un escudo. Hay gente que no puede dejar vicios porque no los admite. Yo he conocido gente que es alcohólica, pero no lo admite. No. Oye, pero tomas hasta solo. No, pero no lo admite. ¿Cuánta gente está en drogas? ¿Cuánta gente está con ludopatía y no lo admiten? No. Es una distracción. Es un juego. O sea, lo queremos. Si no admitimos nuestros malos hábitos, no podemos cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Tengamos, amados hermanos, ese corazón sencillo y humilde de admitir. Si tú quieres realmente un cambio en tu vida, en general, en todo el sentido de la palabra, empieza por identificar ese problema. Y una vez que lo identifiques, dices, es verdad. Pero no lo estás admitiendo porque muchos no les gusta admitir por orgullo, pero al contrario, es bueno admitirlo porque es justamente donde necesitas ayuda. Y ese es el punto donde tenemos que orar. Y ese es el punto donde tú tienes que rendirte a Dios. Y lo que Dios está esperando para que haya un cambio en tu vida es que tú identifiques y admitas, es verdad, Señor, este es el problema. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a comenzar a partir de hoy día en la noche? Van a examinar su corazón y van a identificar ese mal hábito y van a trabajar en eso. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Número 2, enfócate. ¿Qué tenemos que hacer? Enfócate. Ok, ya reconocí, ya lo admití, es verdad, este es mi problema, tengo falta de control en esto, tengo esta debilidad, me cuesta en esta área. Sí, es verdad. Ok, ya estamos en el primer punto, identifiqué el problema. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Enfocarnos. Mira lo que dice Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Ojo, mira lo que dice. Yo mismo, dice el apóstol Pablo, no considero ya
no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. O sea, Pablo lo que nos está diciendo acá, ok, es cierto que todavía no he logrado ese cambio total, pero estoy enfocado en eso. Pero quiero hacer eso. Pero voy a todos los días a esforzarme en eso. Estaba enfocado en la meta. El apóstol Pablo nos enseña en este pasaje el principio de estar enfocados. Puestos los ojos en Cristo Jesús, es estar enfocado en Dios. Igual, en lo que estamos hablando, de cambiar nuestra manera de pensar, yo tengo que enfocarme en justamente desarraigar ese mal hábito y trabajar en eso. Porque estar enfocado significa poner todo el empeño y avanzar con una intensa concentración hacia la meta. Porque bueno, sí, ya identifiqué el problema. ¿Y qué estás haciendo por eso? Bueno, sí, pues estoy orando, ¿no? No, un momentito, ya identifiqué ese problema, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Enfócate. Y el principio del enfoque dice que si tú quieres lograr nuevos hábitos, empieza con uno a la vez. Amados hermanos, los buenos hábitos, ¿cómo nos ayudan? Creo que los buenos hábitos hay que aprenderlos, hay que trabajar en ellos. El hábito de tener una comunión con Dios todos los días, el hábito de tener un devocional, el hábito, por ejemplo, por el tema de salud, de practicar un ejercicio, practicar un deporte, el hábito, por ejemplo, de la lectura. Son hábitos, pero hay malos hábitos también. Y eso tenemos que enfocarnos. Pero el problema es que muchas veces al inicio del año decimos, este año ponemos varias metas, y al final no te enfocas en ninguna. Bueno, por último es preferible que te enfoques en una y de las 10 que dijiste, pero esta la hice y la cumplí. Bueno, empecemos por algo. ¿Qué quieres este 2023? No, este 2023 he decidido salir a caminar todos los días media hora. No, este 2023 voy a bajar de peso 90, voy a bajar a 60. O sea, ¿qué te has puesto como meta? Ahora, la pregunta es, ¿te has enfocado en eso? No, pero es que este año voy a empezar un negocio. Perfecto. ¿Estás enfocado en eso? Ya estamos en el mes de marzo. ¿Y ese negocio cómo va? Sí, ¿verdad que dije eso? No, ya me olvidé. O sea, te desenfocaste. No, es que este año voy a empezar a leer 4 libros al mes. No, este año me voy a casar. Bueno, para lo que quieras hacer, para lo que anheles hacer, necesitas enfocarte. El problema es que tratamos de hacer muchas cosas y como dice ese dicho, el que abarca mucho, poco logra. Mucho abarcas, poco aprietas. Entonces, en lugar de empezar a trabajar en 10 hábitos, empecemos en uno, mejor. Hay personas que les cuesta crear buenos hábitos. Y eso tiene que ver mucho, los buenos hábitos, cuando los practicas, hacen de ti una persona disciplinada. Amados hermanos, no solamente es el talento y el don. ¿Sabes qué supera al talento y al don? La disciplina. Una persona disciplinada es mucho más efectiva que una persona que puede tener un don maravilloso, puede tener grandes cualidades, pero si no tiene disciplina, amado hermano, formar hábitos es ser disciplinado. Pero para eso necesitas enfocarte en una sola cosa. Por ejemplo, la Biblia dice que Enoc, en el libro de Génesis, dice que tenía el hábito de caminar con Dios. ¿Se acuerdan de José? En el Génesis también. Todo José donde iba,
todo lo hacía con excelencia. Era un hábito en José. Trabajaba en la casa de Potifar, número 1, con excelencia. Lo metieron a la cárcel, número 1, con excelencia. Fue el segundo gobernador de Faraón, número 1, con excelencia. Él tenía el hábito de hacer las cosas bien. Daniel, al que lo metieron a ese horno, él tenía, por ejemplo, el hábito de orar 3 veces al día. Amados hermanos, un hábito. ¿Qué hábitos estamos desarrollando para mejorar nuestra manera de vivir? ¿Qué hábitos estamos haciendo para cambiar? Mira, yo no, esto creo que lo he contado y eso la verdad que debería ser vergüenza para los cristianos. Un día yo estaba yéndome en un bus de Tacna, creo, a Arequipa, no me acuerdo muy bien. Ustedes saben que en Tacna hay una mezquita. Una mezquita es lo que equivalente a una iglesia que adoran pues los musulmanes. Creo que es la única mezquita que hay en el Perú. Y está en Tacna, es un local impresionante, lujosísimo. Y en Tacna veíamos a muchos peruanos, mujeres y hombres que practican la religión musulmana. Y por eso que nos sorprendía que en Tacna veíamos mujeres con una vestimenta y con la cara cubierta. Y nos explicaban a nuestros discípulos, lo que pasa es que aquí en Tacna hay una mezquita. Y ellos muy disciplinados. Un día estábamos en el bus y este señor se salió del bus. Todos estábamos sentados, 2 filas acá, 2 filas aquí, pero parece que llegó la hora de orar. Y ese hombre se levantó de su sitio, se puso en medio del bus y comenzó a orar a su Dios Alá. A él no le preocupó que si había gente, ay, qué vergüenza. Yo me sentí redarguido. Y nosotros los cristianos que tenemos la verdad y que adoramos al Dios verdadero, ¿acaso nos atrevemos a hacer eso en un bus? Primeramente, ese hombre, si bien es cierto, adoraba a un Dios equivocado, pero tenía un hábito. Equivocado, pero tenía un hábito. Tenía disciplina y tenía convicción en lo que creía. Y ahí levantaba sus manos y se doblaba así. Yo me quedé, wow. Y está en un país donde la mayoría somos de creencia cristiana o católica. Porque que lo haga en una nación de creencia musulmana, no nos llamaría la atención. Pero lo está haciendo en un país latinoamericano donde supuestamente la mayoría tenemos una fe cristiana. A él no le importaba eso. ¿Por qué? Porque había desarrollado hábitos. Para él, un buen hábito. ¿Te das cuenta de los buenos hábitos, así como Daniel que oraba 3 veces al día? Un pequeño hábito puede hacer una gran diferencia en tu vida, amado hermano. Por eso que nunca permitas el pensamiento, no voy a hacer nada. No, porque no puedo hacer mucho. No, por algo se empieza. Yo creo que les he contado más de una vez y yo lo cuento porque realmente yo, como vine a los pies de Cristo, cuántos hábitos que desarrollé, aprendí a cocachos, como se dice, el hábito de leer. No leía casi nada, prácticamente nada, pero yo le agradezco a Dios porque en esta iglesia, desde que empecé mi primer curso en la iglesia, me acuerdo, el amor de Dios, un hermano muy tremendo en la iglesia, José Belaúndel. Desde ese primer curso, este hombre me inspiró, un hombre que leía mucho. Y hablaba, se notaba que conocía la Biblia. Y este fue el primer maestro que tuve yo en la iglesia. Y yo me acuerdo que en un aula pequeña el aula, éramos 12 alumnos. Y este señor ya mayorcito, ya un hombre de 70 años, pero hablaba con una pasión de la palabra. Y él nos hablaba, decía, que yo les recomiendo que lean este libro y les recomiendo que lean esto. Para mí él fue una inspiración, yo le escuchaba y le decía, wow.
Yo no sé si eso fue lo que hizo en mí que a partir de ese momento comenzara a invertir, obviamente, en la Biblia, el primer libro en leerlo, en hacerme el hábito, que lo estoy haciendo este año otra vez, de leer la Biblia en un año. Yo no sé si ustedes han leído la Biblia en un año, todita, completa. Yo ya lo he hecho, pero este año he decidido volver a hacerlo. Y no es fácil, porque es una lectura diaria todos los días. Y hay veces hay cosas que hacer, hay que salir, hay que comprar, hay que hacer otra cosa. Y a veces, wow, se pasa. Pero bueno, inmediatamente, ¿por qué? Porque estoy trabajando en crear ese hábito en este año, por ejemplo, de leer la Biblia en todo un año completa. Pero ¿cómo se empieza? Por algo. Y así uno va empezando el hábito. Puede ser en el ejercicio. 3 veces tengo que ir al gimnasio. Me exijo. Ah, qué fácil, mejor me quedo en la cama durmiendo. No. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, nosotros somos la consecuencia de nuestros hábitos. La oración, el tiempo devocional. Quizás tú no, pastor, yo no lidero una célula, pero ¿por qué no en tu casa haces un grupo de conexión con tu familia, con tus hijos, con tu esposa? ¿Por qué no empiezas ese grupo de conexión con ellos? ¿Eso qué implica? Que un día a la semana, media horita o 1 horita te reúnas con ellos a leer la palabra. ¿Es difícil? No, lo que pasa es que tenemos que crear el hábito. Si tú quieres lograr formar nuevos hábitos, empieza de donde estás. Empieza con lo que tienes. Ay, yo quisiera leer, pastor, pero no tengo el libro. Empieza con el libro que tienes. Es que no me alcanza para comprar. No, ahí debes de tener, o empieza con la Biblia entonces. Mira, todo cristiano debe tener el hábito de lectura. ¿Sabes por qué? Porque lee la Biblia, creo yo. ¿Cuántos leen la Biblia? ¿O solamente vienes a escucharla el día domingo? No, tú tienes que tener el hábito de leer. No, pero pastor, porque hasta ahora tienes hasta la facilidad de hasta descargarla. Y por último, la puedes leer en tu celular, en tu tablet o en tu computadora. No hay excusa. Pero empecemos por desarrollar ese hábito, amado hermano. ¿Qué hábito tienes que desarrollar? ¿Qué hábitos tienes que erradicar de tu vida? ¿Qué hábitos? Yo estoy luchando, por ejemplo, con el hábito ya de no comer en la noche. Pero ahí estoy. Estamos peleando con eso. Trato de la noche, desayuno, almuerzo, lo que tú quieras. Pero no falta a veces una invitación por ahí. Dios santo, ¿no? Estamos batallando, pues, pero estamos. Pero yo le digo a mi esposa, no, yo quiero tener el hábito de en la noche, nada. O por último, antes de las 7, después de las 7, ya nada. Es complicado, ¿verdad? Pero estamos intentando, ¿no? Porque el objetivo es lograr un buen hábito para una mejor salud. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hemos dicho, número 1, identifica. Número 2, hemos dicho bien claramente que tenemos que enfocarnos. Número 3, cuida. Proverbios 13:20. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Como dice ese dicho, el que anda en medio de lobos aprende a aullar. Es que las amistades, es verdad, te influencian a corto, mediano o largo plazo. Hemos hablado muchas veces de las amistades tóxicas. Entonces, si quieres cambiar, tienes que cambiar de amistades. Debemos cuidar del ambiente que nos rodea porque influye directamente en los hábitos que cultivamos. Júntese con amigos o intente con amigos que a usted le gustaría imitar, que le gustaría aprender algo de ellos bueno. Porque con el tiempo, indudablemente, muchas de esas cosas buenas las vas a practicar. Y eso es normal. Es lógico. Porque si tú te juntas con una persona, vamos a suponer, de otro país, te juntas con un español y todos los días conversas con él
Entonces tú vas a comenzar a captar ciertas palabras, cierto estilo, cierto dejo, y muchas veces pasas días, horas con esa persona y vas a terminar quizás hablando como él, porque hay una influencia. Entonces, cuando tú pasas tiempo con una persona, si es una persona de buenos hábitos, tú vas a aprender esos hábitos. Pero si te juntas con una persona que tiene malos hábitos, y ahí se aplica también, no solamente se aplica en la parte del matrimonio, de los noviazgos, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, una persona que si tú quieres tener buenos hábitos en tu vida y te juntas con personas que sabes que tienen malos hábitos, por eso que el proverbista nos da el ejemplo de las relaciones y nos enseña cómo nos convertimos en las personas con las que nos relacionamos. Por eso dice la palabra, camina con sabios y te harás sabio. Camina con necios y te harás necio. Y yo creo que también eso ve también, tiene que ver mucho, amados hermanos, con lo que vemos en televisión. Ya, y bueno, yo soy sincero, yo sí veo lo que es el internet, los streaming, pero ya propiamente el canal, la televisión, muy poco. Justamente estoy llamando y dice, bueno, voy a anular el cable. Le digo, pues no vemos, le digo, cable. Ya creo que el cable se ha pasado de moda y ahora todos son los streaming, son el YouTube, el Netflix, pero no vemos, le digo. Lo voy a cancelar, le digo. Y por último, la televisión nacional, pues creo que hay bastante información tóxica, ¿no? Entonces, amados hermanos, cuidemos con quién nos relacionamos, qué es lo que estamos viendo, porque tus relaciones no son neutrales. No, tus relaciones no son neutrales, tus relaciones van a influenciar en tus hábitos. Tú tienes posibilidades mayores de desarrollar buenos hábitos si te juntas con personas correctas. Dile a tu costado, tú eres una persona correcta. Por eso me junto contigo. ¿No? Decláralo en fe aunque sea. Si queremos tener hábitos saludables y todos tus amigos tienen vicios, ¿qué hacemos? Bueno, es el momento de tener nuevos amigos. Y eso sí, yo doy fe. Cuando yo me llegué a los pies de Cristo, amados hermanos, no fue lo complicado, pero sí tuve que tomar una decisión. Mi caso particular les hablo. Yo tenía 27 años y conocí a Cristo y yo sabía que si en el trabajo que estaba en ese momento seguía, iba a ser imposible cambiar. En mi caso particular, yo me vi en la necesidad, no digo que todos tienen que hacer eso, ojo, en mi caso particular, yo me vi en la necesidad de renunciar a ese trabajo. Porque en ese trabajo, como me decían mis amigos en esa época, o tú vienes a trabajar o vienes a tomar. Porque yo sabía que ahí eran años. Yo decidí particularmente cortar con esa empresa. Porque yo sabía que recién estaba empezando el camino de Dios y sabía que cada vez que iba a trabajar ahí me estaba metiendo en la boca el lobo. Yo dije, no, yo quiero cambiar, Señor, yo quiero cambiar. Y si tengo que sacrificar en este caso particular, si tengo que sacrificar este lugar, estas amistades, aún este ingreso económico, porque veo que este lugar, en lugar de crecer, me está llevando más a la perdición y a caer en todo, bueno, en mi caso dije, ni hablar. Y sí, tuve que cortar con amistades, porque eso me ayudó a cortar con muchos vicios. Muchos vicios. Eso me ayudó a dejar de frecuentar ciertos lugares, porque hay lugares que tú y yo ya no podemos frecuentar si queremos tener buenos hábitos. Hay personas que ya no nos podemos juntar si queremos tener buenos hábitos. Yo particularmente quise desarrollar buenos hábitos y dije, no, si quiero tener buenos hábitos, definitivamente acá tengo que cortar. Porque no solo tus relaciones, sino todo aquello que te rodea favorece o desfavorece a formar nuevos hábitos. Examina tu alrededor de tu diario vivir
¿Y cuántas de ese alrededor, de esas circunstancias externas, están afectando en tu vida para tomar buenos hábitos? Por ejemplo, si tú quieres empezar a tener el hábito de lectura, número uno, no leas nunca en la cama. O sea, leer en la cama, pues, agarras la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Obvio, porque la cama no es un lugar para leer. Pésimo lugar para leer. O sea, cambia, o por último, quizás, no, sí, pastor, quiero leer, me siento, lo que pasa es que no tengo una mesita, me voy a mi cama, pero tienes el televisor de 75 pulgadas frente a ti, tú estás con tu libro y... Obvio, no vas a poder desarrollar el hábito de lectura si estás en el mismo lugar con el televisor prendido gigante. Pues obvio. Anda, vete a una mesa, invierte en un escritorio, por último, métete al baño. Pero lee. O sea, porque si quiero desarrollar un buen hábito o un nuevo hábito, algo tengo que hacer para cambiar ese mal hábito. No, tengo que empezar con algo. Ponte a leer algo, un libro, en vez de ver una película. Si quieres desarrollar el hábito de la puntualidad, ¿qué tienes que hacer? Siempre me quedo dormido, pastor, siempre llego tarde. No, ¿por qué no mejor te compras un reloj despertador gigante? ¿Cuántos llegan a su trabajo corriendo? ¡Ay! Toda la vida salen pero desesperados, salen, oye, ya son 7 para las 7, y salen corriendo, gritando. ¿Por qué? Por una falta de puntualidad. Y se nos ha hecho un mal hábito, salir corriendo, apúrate ya, listo. Porque si tuviésemos el hábito de poner un despertador, ahora los celulares, tanto que usan tanto smartphone y tanta modernidad, pues agarra el smartphone y ahí hay un despertador, ponle la canción que tú quieras. Y entonces eso te va a ayudar a levantarte más temprano. Y eso va a tener como consecuencia que vas a tener el hábito ¿de qué? De la puntualidad. Entonces, amados hermanos, nosotros somos los hábitos. Si queremos tener el hábito de comer saludable, agarra puesto, abre tu refri llegando, a ver qué tienes adentro. Yo he logrado, amados hermanos, y no lo digo porque, o sea, yo digo, porque decía esto es mal, ¿no? Eso es algo que estoy también tratando de erradicar. Lo he logrado hasta el 90%, pero lo que estoy intentando de erradicar es tomar gaseosa. Pero no falta ahí en el chifita, a veces no, el Inca Kola te ponen ahí. Pero yo sí a veces, me acuerdo que venían personas y me regalaban así botellones de Pepsi, Inca Kola en la refri. Yo la verdad, hermanos, mi esposa sabe, muchas veces hemos agarrado así nuevecita la botella, hemos abierto, todito por el caño. Más de, así 2 juntas. No, porque sabemos que es terrible. Ahora, bueno, o sea, te hablo de un hábito, ¿no? Ahora que bueno, que una vez te tomaste, pero o sea, ya tenemos que erradicarlo porque es algo terrible. Entonces, si bien es cierto, no lo he logrado al 100%, como le digo, a veces voy a una reunión, no, una gasecita, bueno, ya, un vaso. Mi esposa sí, 0. Son tantas cosas, amados hermanos, tantos hábitos que tenemos que aprender porque muchas veces los malos hábitos nos llevan a mal en nuestra salud, por ejemplo. Mi esposa yo la admiro, ella es 0 azúcar, 0. Ella es influencia sobre mí, porque yo la veo que ella nada de azúcar, yo tampoco consumo azúcar, pero he conseguido una alternativa que es la panela, ¿no? Bueno, que es más sano, me dice, pero ella es 0 azúcar, completamente. Y a veces ella me influencia tanto a mí que yo ya me he acostumbrado inclusive a tomar el café bien cargado, 0 azúcar. Y es idea. Porque hasta tu paladar te dices, oye, no necesito azúcar. Porque es cuestión de acostumbrar al paladar. Entonces, les pongo un ejemplo simplemente en cosas personales que vivimos en casa. Ahora, cada uno tiene una realidad.
Muchas, Señor, cámbiame, Dios, Padre, pastor, ore por esto, ore por mí, pastor, ore por favor para que bajen mis nivel de colesterol, que baje mis triglicéridos, y te comes un sándwich de hamburguesa gigantesco bañado en mayonesa. ¿Y de qué sirve que uno ore porque, oye, que los triglicéridos bajen en el nombre de Jesús, colesterol te baja en el nombre de Jesús, fuera va el colesterol? Entonces llegamos a la religiosidad, que por un lado estamos pidiendo oración para que baje el colesterol, los triglicéridos, y por otro lado, amados hermanos, tenemos que comenzar a practicar buenos hábitos. ¿A cuántos Dios les está hablando en esta noche? Amén. Número 4. No solamente tenemos que cuidar eso, tenemos que perseverar. Dile que está a tu costado, persevera. Proverbios 24:16. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Amados hermanos, sí, pastores, que lo he intentado, sigue intentándolo. No te rindas. Los buenos hábitos se logran cuando nunca nos cansamos de dejar intentarlo. Sí, pastor, es que el año pasado yo me propuse este año hacer esto y todo lo contrario. Bueno, vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. No, pastor, es que este año, vuélvelo a hacer. Se trata de que tú y yo no tiremos la toalla. No tiremos la toalla. Y en todo. Pastor, este año yo hice la propuesta de todos los días leer un capítulo de la Biblia. Pero resulta que leí hasta el 2 de enero y de ahí ya se me pasó. Bueno, empieza pues desde ahora. No esperes el próximo año. Pero es que ya estamos en marzo. No interesa. Empieza ya a leer un capítulo diario de la Biblia o empieza a leer una historia, pero empieza ya, vuelve a intentarlo hasta que se desarrolla un hábito, amados hermanos, y comienza, cuando ya desarrollas un hábito, comienzas a deleitarte en hacer eso. Y mientras que a otros les parece, ay, qué aburrido, tú que te deleitas. No, para mí no es nada aburrido, me distrae más bien. ¿Por qué? Porque ya creaste un hábito, un estilo de vida, una cultura de vida. Entonces, pero al comienzo va a costar, claro que sí. Ahora, amados hermanos, y eso va para todo, porque en el mundo, en nuestra vida, vamos a tener dificultades, adversidades, pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir avanzando. Y muchas personas dejan de desarrollar buenos hábitos porque, ay, pastor, fracasé, ay, lo intenté y me fue mal, pero ¿y por qué? Vuélvelo a hacer. O sea, eso me ha pasado 1000 veces. Voy a hacer esto. Mi esposa, ¿y no dijiste que ibas a hacer esto? Sí, pues. No, pero voy a intentar otra vez. Pero no me canso. O sea, tienes que volver a hacerlo. Tienes que volver a intentarlo. Porque, amados hermanos, el fracaso es como la arena movediza. Ustedes han visto la arena movediza, ¿no? Si no pasa rápido, te hundes. Entonces, muchas veces, no, ya fracasé, ya lo intenté. No se puede. No, amados hermanos, además que dice la palabra, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, fracasar, caer no significa necesariamente fracasar. Tú puedes caer, pero el Señor te dice, vuelve a levantarte. La diferencia entre tú, que eres cristiano, y uno que no es cristiano, según lo que hemos leído, es que el creyente se cae y se levanta. El que no es creyente se queda ahí. ¿Tú eres cristiano? ¿Cuántos son cristianos acá? ¿Cuántos son creyentes aquí? ¿Cuántos se han caído más de una vez? La diferencia hazla tú. Vuelve a levantarte. Tú vas a marcar la diferencia con el que no es creyente, porque tú te caes igual que él muchas veces. Y él te puede decir, oye, tú eres cristiano y fracasas. Sí, pero la diferencia es que yo como cristiano me vuelvo a levantar otra vez y lo intento una vez más en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Dios por eso.
Por eso, amados hermanos, que formar un hábito no es un evento de hoy día. Hoy día voy a hacer el hábito de esto, va. Buenos hábitos, 1 de enero, hay bastantes. Pero no es, los buenos hábitos no son un evento. Los buenos hábitos son un proceso. Por eso, amados hermanos, que tenemos que comenzar a desarrollar esos hábitos. Tenemos que desarrollar hábitos que nos animen. Si dejaste de orar, empieza a orar. Fíjate 1 hora. No es que, pastor, usted no sabe, yo me levanto a las 5 de la mañana y no tengo tiempo de orar. Entonces levántate 20 para las 5, pues, porque tienes 20 minutos para orar. No, es que es difícil, me tengo sueño. Bueno, entonces antes de acostarte, aquí no te acuerdas, no, que yo, pastor, llego cansado a mi cama, ni bien me echo a la cama, quedo, bueno, 5 minutos antes. Porque ese sueño no te impide dejar de comer, ¿no? Porque puedes estar con sueño, pero la esposa te pone el platazo ahí y se te quitó el sueño. Bueno, en ese tiempo que ibas a comer, ¿por qué no le tomas 5 minutos para leer la palabra? O sea, sí hay tiempo. El problema está que muchas veces no disponemos, no tenemos la actitud. Yo no creo eso, dice, no tengo tiempo. No sabemos organizar nuestro tiempo, que es muy diferente. Y eso es un trabajo, y eso es un proceso, y eso es un esfuerzo. Y no nos queremos esforzar, no queremos salir de nuestra zona de confort. Lograr buenos hábitos, amados hermanos, es esfuerzo, pero es pasión también. Cuando tú te apasionas por algo, los buenos hábitos van a ser mucho más fácil de hacerlos. Cuando tú te apasionas por Dios, el buen hábito de orar va a fluir. Cuando tú te apasionas por Dios, el buen hábito de estudiar la palabra va a fluir. Cuando tú te apasionas por Dios, el buen hábito de predicar la palabra va a fluir. Porque todo empieza por una pasión, como ese musulmán que les conté en Tacna. Ese hombre estaba apasionado por su Dios, por eso que desarrolló un hábito. Entonces, si tú te vas a proponer algo, me voy a levantar y lo voy a intentar una vez más. La gracia de Dios que habita en nosotros y el Espíritu Santo que está en nosotros, que dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos puede ayudar a ti y a mí a desarrollar buenos hábitos. Y no olvides una vez más que no solamente sea una confesión, sino que sea una confesión que a ti y a mí nos lleve a la acción. Repita conmigo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso.